Bueno, buenos días, buenas tardes, buenas noches, como siempre. Tema de hoy, registro de desplazamiento. Comenzamos con un nuevo tema a partir de haber visto los cuatro tipos básicos de flip-flop. Flip-flop RS, JK, T y D. ¿Qué podemos hacer con los flip-flop? O sea, los flip-flop, ¿qué nos permitían hacer? Un flip-flop JK, RS, T o D me permitían almacenar un número de un bit. Ahora, ¿qué es lo que pretendemos hacer con esta construcción? Almacenar más de un número, más de un bit. Lo que queremos almacenar son números ahora de mayor cantidad de bits. A eso le vamos a llamar registro. Un registro de desplazamiento se llama así porque almacena más de un bit. Almacena una palabra binaria. Una palabra binaria es un conjunto de bits. Una palabra binaria puede ser de 4 bits, de 8, de 16, de 32, de 64 bits. A eso le llamamos palabra, al conjunto de datos tomados como tal. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a construir con flip-flops dispositivos que permitan almacenar palabras binarias. Estos dispositivos se llaman registros de desplazamiento. Se llaman registros de desplazamiento porque desplazan el dato de un lado hacia el otro. Vamos a empezar a ver el primero y van a ver esto del desplazamiento que se ve claro. El primero de los registros, paralelo, paralelo, que hay varias cositas que contar. ¿Por qué se llama registro? Porque almacena una palabra. ¿Por qué se llama paralelo, paralelo? Y estas dos palabritas que las vamos a encontrar a continuación también refieren a cómo ingresan los datos al dispositivo y cómo salen los datos de él. Fíjense en que hay una línea punteada que está marcando que esto está metido dentro de una caja, por decirlo de alguna manera. Está englobado. Esto podría ser un circuito integrado que guarda, que almacena, que contiene 4 flip-flops del tipo D. Entonces, en esta caja junté de alguna manera, conecté de alguna manera, y vamos a ver que 4 flip-flops del tipo D para construir un registro que me almacene una palabra de 4 bits. Ahora vamos a ver por qué son 4 bits. Desplazamiento es porque los datos se van desplazando de la entrada hacia la salida. Llamo registro porque almacena palabra. Digo desplazamiento porque desplaza la información de la entrada hacia la salida. ¿Cómo la desplaza? En forma paralela o serial. ¿Qué diferencia hay entre una y otra? Como se ve en el primer registro, los 4 bits llamados D0, D1, D2 y D3, D0 porque corresponde al flip-flop que podría llamar 0, 1 al 1, 2 al 2, 3 al 3. Estos 4 bits se van a desplazar hacia la salida cuando ocurra un pulso de reloj. Claro, ¿cómo funcionaba el flip-flop D? El dato que está en la entrada pasa a la salida cuando recibe pulso de reloj. Lo van a hacer, fíjense que acá el reloj está unido a todos los flip-flops. O sea, con un pulso, todos estos datos van a pasar a la salida. Desplazará el dato de entrada hacia su salida cuando reciba pulso de reloj. De esta manera, voy a almacenar un dato mayor que un bit. Voy a almacenar, en este caso, 4 bits. Entonces, este va a ser un registro de desplazamiento con entrada paralelo y salida en paralelo. Y decía recién, ¿por qué en paralelo? Porque los 4 bits entran al mismo tiempo al dispositivo y los 4 bits salen al mismo tiempo del dispositivo. Por eso digo que están en paralelo, porque entran todos al mismo tiempo y salen todos al mismo tiempo. Vamos a ver a continuación que hay registros llamados paralelo paralelo, paralelo serie, serie paralelo, serie, serie. Y va a tener que ver cómo es la entrada de los datos al dispositivo y la salida de los mismos. Una cosa más para aclarar de los registros en general. Pueden ser de n cantidad de bits. ¿Qué quiere decir? Fíjense que es muy fácil acá agregar otro flip-flop, otro flip-flop, otro flip-flop, otro flip-flop. Voy agregando flip-flop. Conecto todos al mismo clock y obtengo registro de desplazamiento de mayor cantidad de bits. Así existen
en el mercado, comercialmente, registro de desplazamiento de 4 bits, de 8 bits, de 16 bits, simplemente es agregar algunos flip-flops más. Para nuestro estudio vamos a tomar los de 4 bits, que son los más pequeños que vamos a encontrar en el mercado. El funcionamiento para la mayor cantidad de bits es exactamente el mismo. Miremos cómo debería de funcionar esto. Si yo coloco un dato, por ejemplo, 1, 0, 1, 0, en la entrada, ¿sí? Entrada paralela, cuando reciba un pulso de reloj, a un clic acá y doy un pulso de reloj, ese dato va a pasar a la salida. O sea que voy a almacenar en la salida 1, 0, 1, 0. ¿Esto qué significa? Que ya me almacené una palabra, ya guardé algo más grande que solo un bit. En este caso, si lo queremos mirar en decimal, almacené el número 10. ¿Pero puedo almacenar números más grandes? Sí, agregando flip-flops al registro. Entonces, estoy almacenando datos más grandes que un solo bit. Miremos un segundo cómo sería el diagrama temporal que nos indica el funcionamiento. Fíjense que en el diagrama temporal el dato que está a la entrada, de D0 a D3, entrada, pasa a la salida de Q0 a Q3 cuando recibe el pulso de reloj. Hasta que no recibía pulso de reloj, Q0 en 0, Q1 en 0, Q2 en 0, Q3 en 0, toda la salida en 0. Cuando recibió el pulso, ¿qué hizo el flip-flop? Analizó, D0 estaba en 1, Q0 se puso en 1. D1 estaba en 1, Q1 se puso en 1. D2 estaba en 0, Q2 se puso en 0. D3 estaba en 1, Q3 se puso en 1. Lo que estaba en la entrada pasó a la salida cuando recibió un pulso de reloj. En los registros paralelo, de entrada paralelo y salida paralelo, me lleva un pulso de clock a almacenar la información. Porque además, recordando flip-flops, si yo coloco ahora las entradas, por ejemplo, se me ocurre colocar todo 0, el dato continúa almacenado. Mientras yo no dé un pulso de reloj acá, este dato, este 1010, va a aparecer en la salida. Está guardado en la salida, almacenado en la salida. Un poquito las aclaraciones acá al costadito. Las líneas discontinuas significan que hay un circuito integrado acá. Una señal que no comenté, clear. Recordamos la señal clear de cualquier circuito secuencial. Pone todo a 0. Si yo doy un pulso en clear, automáticamente la salida pasaría a 0. Entonces vengo a tener una posición de set y reset. ¿Sí? Clock es el set. Lo que está en la entrada pasa a la salida. Cuando lo quiero limpiar o borrar los datos que tenía, le doy un pulso a clear y toda la salida aparece limpia. D1 a D4 señales de entrada, Q1 a Q4 señales de salida, que es lo que decíamos. Entonces, resumiendo el registro de desplazamiento paralelo y haciendo un resumen de todo, porque ahora vienen otros registros. Se llama registro porque almacena palabras. Se llama de desplazamiento porque desplaza datos de entrada hacia la salida. Este caso en particular, registro paralelo, cuando recibe un pulso de reloj, lo que está de entrada pasa a la salida y ahí queda almacenado. Esto es básicamente cómo funciona. Por acá teníamos un circuito construido con 4 flip-flop D. Fíjense que el clock está unido, todos los clocks unidos. D está a D0, D1, D2 y D3 a los flip-flop D. El reloj, los respectivos resistores de alimentación para los LED y los resistores de pull-down para asegurar el nivel lógico a la entrada de datos D. Lo vamos a poner en marcha. Vamos a poner el dato que decíamos recién, 1, 0, 1, 0, y vamos a ver, todas las salidas están en 0, hasta que no haya señal de reloj. Vamos a dar el pulso del reloj
y 1, 0, 1, 0 a la salida. Pongo todo en cero, lo que habíamos hecho recién en el otro ejemplo. Pongo todo en cero. El dato está almacenado. Si yo no doy pulso de reloj, este 0 no va a pasar a la salida. Vamos a dar el pulso del reloj y van a ver como todas las salidas pasan a ser 0. Y así puedo almacenar cualquier número. Fíjense en que vamos a pensar en decimal en binario. Ahora me quiero guardar el número 15. 1, 1, 1, 1. 15 en decimal. Clic. Todos unos. Me guarda el 15. Este registro de desplazamiento ya me permite guardar valores del 0 al 15. Por ejemplo, el registro más simple de todos. El registro paralelo-paralelo. Así como existen los registros con entrada paralela y salida paralela, existen registros con entrada paralela y salida en serie. Y ahora vamos a ver un poquito más de esto de qué significa en serie. Yo había definido hace un rato que entrada paralelo es que todos los datos entran al mismo tiempo. Con un solo ciclo de reloj los datos entraron. En una interfaz serie o en algo que es serial, los datos en vez de salir al mismo tiempo salen en distintos momentos, salen uno atrás del otro. Veamos en el ejemplo para entender, vamos a tomar el mismo dato, 1010, pero veamos en el ejemplo para lograr entender qué significa salida serial. Analicemos un segundo cómo está compuesto un circuito o un registro de desplazamiento paralelo serie. Los datos entran en paralelo a una señal especial, a la señal de preset, o sea, pone a 1 directamente. Y el clock está unido a todos, o sea, todo va a funcionar al mismo tiempo y la salida es serial. ¿Qué significa? Que a cada pulso de reloj va a ir saliendo, o sea, se va a ir desplazando el dato en la salida, hasta la Q, fíjense en que Q está conectado a D, o sea, lo que le entre a Q a D0 va a pasar al siguiente flip-flop. Lo que está acá va a pasar al flip-flop de acá, lo que está acá va a pasar al flip-flop de acá y lo que está acá va a pasar a la salida. Ahí está la comunicación serial, uno atrás del otro. Si yo coloco este 1 acá y doy un pulso del reloj, este 1, todas las salidas en 0 al principio, siempre. Este 1 que está acá va a venir acá. Acá voy a tener un 1 y estos 3 van a seguir en 0, porque lo único que entró, o sea, es este dato de acá. Y el que entró acá, pasó acá. Y el que entró acá, pasó acá. Y el que entró acá, pasó acá. Repito porque esto a veces es difícil de comprender. Cuando dé un pulso de reloj, los datos entran en paralelo, así que entran todos al mismo tiempo, pero van a salir en serie. Cuando dé un pulso de reloj, este 1 viene acá. Este 0, que entró acá, viene acá. Este 1 viene acá y este 0 viene acá. ¿Qué tengo en la salida? Este primer 0. ¿Sí? Porque es al pulso del reloj, el dato de la entrada pasó a la salida. Ese 0 vino ahí. Al siguiente pulso del reloj, recuerden que teníamos 1, 0, 0, 0. Al siguiente pulso del reloj va a volver a entrar un 1 acá. Pero el 0 que pasó acá, ¿a dónde va a ir? Acá. Y el 1 que estaba ahí, ¿a dónde va a ir? A la salida. Entonces ya la salida dijo 0. Ahora vamos a agrandar esto un cachito. La salida ya dijo 0, 1. El 0 que tenía antes, el 1 que vino desplazado desde acá. Siguiente pulso del reloj. Recordemos lo que teníamos. Acá había pasado un 1 que estaba acá. Este 0 estaba acá. Este 1 llegó acá. Este 0 con el siguiente pulso de reloj va a pasar
a la salida. A la salida. Hasta acá desplacé 3 veces. Un pulso de reloj más. Ven que acá hay un pequeño error. Salió el 0, salió el 1, salió el 0. Siguiente. Pulso del reloj. Este 1 que venía arrastrándose desde acá llegó hasta el final. Así que en el siguiente pulso del reloj, este 1 que estaba al principio y viene pasando de flip-flop en flip-flop, pasó a la salida. Me tomó 4 pulsos de reloj llegar el dato a la salida. Vamos a volverlo a hacer. Voy a poner la salida en 0 y lo vamos a hacer una vez más para que se comprenda mejor. Después vamos a mirar el diagrama temporal que está abajo. Salida en 0. Primer pulso del reloj. Este 0 pasa a la salida. Este 1 viene acá. Este 0 viene acá. Este 1 viene acá. Siguiente pulso del reloj. Este 1 que estaba acá pasa a la salida. Va a venir, perdón. Va a venir adelante. Ahora sí. Ahí está. Pasa a la salida. Siguiente pulso del reloj. Este 0 que está acá, porque este 1 ya salió. Este 0 que está acá va a venir a la salida. Siguiente pulso del reloj. Este 1 que finalmente pasó por los 4 flip-flop llega a la salida. Es decir, me toman 4 pulsos de reloj llevar el dato a la salida. Entrada en paralelo, salida en serie. Miremos el diagrama temporal. En el diagrama temporal, el dato que colocamos en D0, de 1, de 2 y de 3 es 0, 1, 0, 1, 0, 1. Lo que vemos acá es el desplazamiento del dato. Con el primer pulso, la salida de 0, que estaba en 0, pasa a la salida. Perdón, la entrada de 0, que estaba en 0, pasa a la salida. A la salida Q0, es este 0 que tenemos acá. Lo siguiente que pasa es el 1 de D1, está aquí. Lo siguiente que pasa es el 0 de D2, está aquí. Y lo último que pasa es el 1 de D3, que está aquí. O sea, el dato que yo quería almacenar era 0, 1, 0, 1 y fue almacenado 0, 1, 0, 1. Salió el dato completo. Se necesitaron, como decía antes, 4 pulsos de reloj para que el dato esté completo. Ahora vamos a hacer una salvedad aquí. Registro paralelo. Todo lo que está acá pasa acá con un pulso de reloj. Registro paralelo serie. Entran todos los datos al mismo tiempo, pero salen de a uno. ¿Para qué me puede servir tener un registro? El paralelo es fácil entender o es fácil de imaginar. Digo, tengo todos los datos, me almacené en mi palabrita. Ahora, ¿para qué me puede querer servir hacer este lío? Porque es bastante complejo entender el funcionamiento del paralelo serie. Cuando yo tengo un flip-flop, un registro con 4 flip-flop, 4 cablecitos para cada uno, 4 cablecitos para las entradas, 4 cablecitos para la salida, como lo veíamos acá. 4 pulsadores, 4 cablecitos de salida, no tengo problema. Ahora imaginemos que queremos hacer una comunicación. ¿Sí? Queremos llevar información de un lugar a otro. Queremos transmitir este dato de 4 bits o de más bits de un lugar a otro. Pensemos en un espacio de 10 o 15 metros. Agarro un cable que tenga 4 cablecitos adentro, uno para cada bit, llevo esos 10 metros de largo y del otro lado obtengo la información almacenada. Ahora, pensemos en un registro más grande.
64 bits. Necesito un cable con 64 cablecitos adentro, uno para cada bit. Ya se imaginan el tamaño del cable. Entonces, ¿por qué aparece el registro serie? Porque si yo quiero transmitir información, la información normalmente la manejamos en paralelo. Un número en binario lo manejamos en paralelo. Pero si yo quiero llevar esos datos en una cantidad de metros, dije 10 metros como un ejemplo, en 64 bits, ¿me compro un cable que tenga 64 cablecitos o me compro un cable que solamente tenga dos cablecitos, uno para el dato y otro para tierra, para la referencia? ¿Se entiende la diferencia? Es decir, en un registro paralelo serie me permite manejar o distribuir o tener la información en paralelo, pero cuando yo la quiero distribuir, la envío y ocupo menos recursos. Claro, ¿cuál es la desventaja de esto? Velocidad, un solo pulso de clock, 4 pulsos de reloj. Un solo pulso de clock, 4 pulsos de clock. Me llevó más tiempo transmitir la información. Se habla muchas veces de costo-beneficio, es decir, ¿qué me conviene más? ¿Comprarme el cable de 64 cablecitos y perder tiempo y no perder tiempo? ¿O comprarme un cable de con dos filamentos y perder unos pulsos de reloj más? Eso es a veces una decisión que hay que tomar en relación al costo-beneficio. Esto es lo que estoy contando ahora, es una aplicación simplemente de dónde podríamos aplicar un registro paralelo serie. Hasta acá entonces, registro, entrada paralelo, salida paralelo, entrada paralelo, salida en serie. Bien, como existen registros paralelo paralelo y paralelo serie, ahora vamos a mirar que existen registros con entrada en serie y salida en serie. O sea, los datos entran en serie y salen en serie. Si yo quisiera colocar el dato 1, 0, 1, 0, como decíamos antes, ¿sí? Lo tendría que colocar de a 1 por vez. O sea, coloco el 1, doy un clock. Ese 1 paso acá. Coloco el 0, vamos a tratar de agrandar esto un poquitín. Coloco el 0, el 1, doy un clock. Ese 0 paso acá, el 1 que estaba acá paso acá. Coloco el otro 1. Coloco el otro 1 que no se quiere colocar. Ahí está. Entonces, ¿qué vamos a tener? Un 1 acá, el 0 acá y el 1 que acabo de colocar acá. Y por último, coloco el otro 0. Ya tengo mi primer 1 de salida, que era el primero que puse. ¿Sí? Mi primer 1 a la salida, que es el primero que puse. ¿En cuántos pulsos de reloj creen que va a terminar de salir el dato? En 4 pulsos más. Es decir, llegó con 4 pulsos. El primer dato que coloqué con 4 pulsitos llegó a la salida. Necesito un pulso más. Va a llegar el siguiente. Vamos a agrandar un poquitín. Va a llegar el siguiente. Allá. Llegó el 0. Un pulso más. Llegó el otro 1. Un pulso más. Llegó el otro 0. Por lo tanto, me tomó 8 pulsos de reloj enviar el dato de la entrada hacia la salida. ¿Quedó almacenado? Y sí, se fue almacenado. En 4 pulsos de reloj el dato ya estaba almacenado. 1, 2, 3, 4. 1, 0, 1, 0. ¿Sí? Ahí está. 1, 0, 1, 0. En 4 pulsos de reloj quedó almacenado. En los siguientes 4, 1, 0, 1, 0, el dato salió. Entrada, salida. ¿Sí? En los primeros 4 se almacena. En los segundos 4 se emite, o sea, se saca del registro de desplazamiento el dato. Pero en este tipo de registro necesité 8 pulsos de reloj para que el dato
entre y salga del registro de desplazamiento. Diferencia, necesito menos cable por todos lados. Todo viaja, un bit viaja atrás del otro, ¿sí? Como de la manito, un bit atrás del otro, de la entrada hacia la salida. Registro serie, salida, registro con entrada serie y salida en serie. Repito una vez más, coloqué el 1010. S1, pulso de clock de la entrada, paso acá. Todos los demás estaban en 0. Coloqué el siguiente dato, el 0. Paso el 1 para acá, el 0 acá. Aquí vino el 0, acá teníamos el 1. Siguiente pulso del reloj, el 1 que teníamos acá, vino acá. El 0 que teníamos acá, vino acá. El dato siguiente era el siguiente 1, apareció acá. Tengo 1, 0, 1. Siguiente pulso del reloj, aquí coloqué el 0 final. El 1 que tenía acá, apareció a la salida. El 0 que tenía acá, vino acá. El 1 que tenía acá, vino acá. El 0 que tenía acá, vino acá. Siguiente pulso del reloj, aparece el primer 1 en la salida. Y 1 acá, 0, 1, 0. Siguiente pulso del reloj, 0 acá, 1, 0. Siguiente pulso del reloj, 0, 1, 0, porque ya no estoy colocando más entradas. Siguiente pulso del reloj, salió el último 1 que teníamos acá, 1, 0, 1, 0. Lo que emití, lo que quise almacenar, lo que quise guardar, en los primeros 4 pulsos quedó guardado. En los siguientes 4 retiré, saqué y vamos a introducir un concepto, leí la información. Esto va a ser importante para otras materias, el concepto de lectura y escritura. Hago un paréntesis pequeño. Escritura es cuando yo le pongo un dato. Vamos al paralelo que es el que más se entiende. Yo voy a decir que escribo un dato cuando coloco el dato acá. Lo leo cuando está listo para salir. Eso va a ser importante en materias como programación, que después se hacen importantes en digitales. Registro serie, con entrada serie y salida en serie. Y por último, como existen los registros series con entrada serie, con salida serie, existe el registro con entrada en serie y salida en paralelo. Aquí que tengo el dato que yo quiera colocar va a estar en serie. El dato que va a salir va a estar completo después de 4 pulsos del reloj. Pero vamos a hacer la prueba para que lo vean. Recuerden que coloco desde aquí 1, 0, 1, 0. Bien, el primer dato que voy a poner a la entrada es este 1 que está acá. Pongo este 1 acá, pasa el clock acá. O sea, le doy un pulso de clock. Le doy un pulso de clock, ese 1 paso acá. Lo demás está en 0. ¿Está el dato completo? No todavía. Me faltan ingresar los demás valores. Siguiente dato. Este 1 ya recordamos que estaba aquí. Siguiente dato. El 0. Pongo un 0 acá, doy un pulso de clock. Pongo el 0, doy un pulso de clock. Por lo tanto, el 1 que estaba acá pasa acá, el 0 que acabo de poner pasa acá. 1, 0. ¿Está completo el dato? No. Me falta ingresar más información. El siguiente dato que voy a ingresar es este 1 de acá, lo pongo acá. Doy el pulso de clock. El 1 de acá pasa acá, el 0 de acá pasa acá, el 1 de acá aparece acá. ¿Me falta un dato todavía? Sí, me falta el último 0. Coloco el 0, doy el pulso del reloj, este 0 pasa aquí, este 1 que estaba aquí pasa aquí, el 0 que estaba acá pasa acá, el 1 que teníamos acá pasa acá. Por lo tanto, al final del camino voy a tener el dato armado. Vamos a hacerlo colocando los datos en la parte de abajo. Van a ver que funciona.
Vamos a colocar el 1. El 1. Pulso de clock. Ese 1 aparece aquí. Todo lo demás, obviamente, no está completo el dato. Acabo de encender el circuito, está en 0. Este 1 de aquí, paso aquí. ¿Qué voy a colocar? Voy a poner el siguiente 0. Doy un pulso de reloj. Doy pulso de reloj. Este 1 paso acá. Y acá está el 0 que acaba de entrar. Siguiente pulso de reloj. Voy a colocar un 1 a la entrada. Siguiente pulso de reloj. El 1 que estaba aquí. Paso aquí. Este 0 que estaba acá. Paso acá. El 1 que acabo de ingresar. Paso ahí. ¿Está completo el dato? No. Por ahora está a medias. Voy a colocar el último dato. 0. El 0 acá. Doy un pulso de reloj. El 1 que estaba acá. Paso aquí. El 0 que estaba acá. Paso acá. El 1 que estaba acá. Paso aquí. Y el 0 que estaba acá, que acabo de ingresar, entro ahí. Dato completo, sí. 1, 0, 1, 0. Dato completo a la salida. ¿Sí? ¿Cuántos pulsos de reloj necesité? 4 pulsos. Con 4 pulsos de reloj, ahí tenemos el dato. 1, 0, 1, 0. Primer pulso de reloj, Q0, levantó. Siguiente pulso de reloj, Q1, Q0 se pone en 0, Q1, levantó. Siguiente pulso de reloj, Q2 se puso en 1, siguiente pulso de reloj, Q3 se puso en 1. Y el dato al final del camino, al final de los 4 niveles de reloj, me quedó como 1, 0, 1, 0. Queda el dato completo. 4 tipos de registros, 4 formas distintas de almacenar un bit, una palabra binaria. Se hace engorroso un poco a veces comprender cómo es el desplazamiento, pero hay que analizarlo varias veces y tal vez tienen que ver el video varias veces con la explicación de cómo van pasando de un flip-flop al otro, cómo se van desplazando los datos de un flip-flop al otro hasta quedar completo. Esto que acabamos de ver, estos circuitos que les acabo de mostrar, son simplemente para poder explicar. Cuando voy a comprar un circuito comercial, digamos, me voy a la casa de electrónica y me compro un registro de desplazamiento 4015, por ejemplo, acabo de nombrar un tipo de registro de desplazamiento, cuando me compro eso, directamente no tengo que construir. Y de hecho, cuando me voy a comprar un registro de desplazamiento, tomo las hojas de datos del fabricante, voy a encontrar que los circuitos comerciales son un poco más complejos. ¿Sí? Como verán acá, puse a modo de ejemplo nada más un circuito comercial de un registro de desplazamiento. ¿Por qué? Porque bueno, la comprensión del funcionamiento es como los veíamos, los datos van saltando de flip-flop en flip-flop hasta llegar a la salida, ya sea de forma paralela o de forma serial. Hasta aquí sería el tema de registro de desplazamiento. No nos queda otra cosa más que ver algún ejemplito por aquí. Aquí hay un registro de desplazamiento más. Vimos, por un lado, el registro de desplazamiento paralelo, paralelo, paralelo. Y por acá construí un registro de desplazamiento serie, ¿sí? Con un integrado comercial. Fíjense, acá dice 4015. Este integrado se consigue, de hecho, con este integrado hacemos después la práctica en el laboratorio con este circuito. Vamos a ingresar el dato con el que venimos jugando, con el 10, con el 1010, y vamos a ver cómo se desplaza en la salida. Vamos a encender el circuito y vamos a decir, recordemos lo que vamos a poner, 1010. Primero ingresó el 1, sale, ingresó el 0,
ingreso, ven cómo se va desplazando este 1 a la salida y apareció el 0. Entrada serie, salida paralelo. Me queda ingresar el siguiente 1. Y por último, el siguiente 0. 4 pulsos de reloj, 1, 0, 1, 0, dato almacenado. Voy a darle al reset, borre todo y vamos a volverlo a hacer. 1, 0, 1, 0. Dato almacenado. Internamente fue pasando por los flip-flops que están aquí adentro. Si bien acá dice D, clear, R, acá adentro están los 4 flip-flops que le corresponden a Q0, Q1, Q2 y Q3. No es, este es el circuito integrado, o es una parte de un circuito integrado, pero acá adentro están los flip-flops que veíamos recién, que veíamos recién en nuestro esquema de explicación. Bueno, hasta aquí termina el tema de lo que es registros. Le quedará la tarea pendiente para trabajar y para la semana que viene. El siguiente tema, contadores binarios y decimales. Siguiendo con las prácticas de analizar circuitos construidos con flip-flop, un nuevo tema es los contadores. ¿Qué es un contador? Básicamente es un dispositivo digital construido con flip-flop que permite contar pulsos de reloj. Lo que cuenta un contador son pulsos de clock. Con cada pulso de clock emitirá una salida en algún código determinado, puede ser binario, puede ser BCD, puede ser decimal. En un tipo de salida determinada va a emitir esa salida en función de lo que vaya contando. Característica de un contador: recibe pulsos de entrada, recibe clock de entrada y emite a la salida un valor en algún código determinado. Contador considerado como un circuito que cuenta el número de pulsos de reloj, la cantidad de pulsos de reloj que se le aplican a través de la entrada. Obviamente construido con flip-flops. Vamos a clasificar a los contadores, acá hay un pequeño circuito, a estos dispositivos los vamos a clasificar dependiendo de algunas características. O sea, dijimos, cuenta pulsos de reloj, cuenta la cantidad de pulsos de reloj que le van llegando. Bueno, ¿cuándo empieza la cuenta? ¿Cuándo termina la cuenta? ¿De qué forma se cuenta? Según la señal de reloj, según cómo está construido el circuito, es decir, voy a clasificarlo, voy a decir que son sincrónicos cuando a los flip-flop que están adentro de los contadores, el pulso de reloj le llega, fíjense, a todos al mismo tiempo. Independientemente de lo que ven acá del circuito, miremos el clock cómo le llega. A todos los flip-flop le llega el reloj al mismo tiempo. Asincrónicos. Asincrónicos cuando los pulsos de reloj están tomados, no llegan todos al mismo tiempo. Fíjense que lo que pasa en este circuito. La salida Q es el clock del siguiente, la salida Q es el reloj del siguiente, la salida Q es el reloj del siguiente. Entonces, clasificando los contadores. Contador sincrónico cuando a todos los flip-flop les llega el pulso reloj al mismo tiempo. Asincrónico cuando a todos los flip-flop les llega sin sincronismo el pulso del reloj. En este caso uno está enganchado con el otro y así vamos a diferenciar el formato de cómo les llegan internamente. Voy a mirar hojas de datos después y el fabricante me va a decir, mira, este es un contador sincrónico o este es asincrónico. Lo que tengo que saber sencillamente es que internamente cómo va moviéndose el reloj. Nada, es una clasificación, no hay más que eso. Sincrónico cuando todo el reloj le llega al mismo tiempo, asincrónico cuando no es así. Los contadores pueden ser ascendentes o descendentes. O sea, puedo contar 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
forma ascendente, o puedo contar 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Observen lo que acabo de hacer. No solo conté descendente, sino que conté de 7 a 0 y volví a repetir de 7 a 0 tres veces. ¿Por qué? Porque hay otra característica acá. Todos los contadores, sean ascendentes o descendentes, cuando llegan al máximo de su cuenta, vuelven a empezar. Un contador que cuenta hasta 15, si es ascendente, cuenta de 0 a 15 y vuelve a empezar. Si es descendente, cuenta de 15 a 0 y vuelve a empezar. Entonces, característica. 1. Sincrónico, asincrónico. Ascendente o descendente. Cuenta para arriba o cuenta para abajo. Acá hay una aclaración con unos contadores especiales que son up-down. Hay unos circuitos integrados que permiten con una patita en un pin, digo si quiero que cuente ascendentemente o descendentemente. Entonces los contadores son o ascendentes o descendentes o up-down, ascendente y descendente al mismo tiempo. ¿Cómo lo selecciono? El fabricante me indica su hoja de datos con un pin, una patita que tengo que activar. Esa sería la idea. Otra clasificación. Según el número que puede contar, o sea, la cantidad de bits que puede contar, o el código de salida, podríamos decir. Pueden ser binarios de n cantidad de bits. Les dije recién, yo conté hasta 7, conté hasta 15, puedo contar hasta 1024, 2048, 4096. Los números son infinitos, los contadores son infinitos. ¿Y de quién va a depender? De la cantidad de flip-flops. Este contador que ven acá, que lo puse como ejemplo, es un contador de 4 flip-flops. Es un contador de 4 bits. O sea, contará de 0 a 15. Porque tiene 4 salidas. 8, 4, 2, 1. Digitales de cuarto año. Miremos un segundito un diagrama temporal de un contador binario. Primera definición. Según los números que pueden contar, pueden ser binarios, binarios en algún código en particular, o pueden ser decimales. Contador binario. Fíjense en una entrada, los pulsos del reloj, su salida. Este es un contador de cuántos bits. 1, 2, 3, 4 bits. Va a contar de 0 a 15. Vamos a ver en este ejemplo hasta cuánto contamos. Un pulso de reloj, 000. Otro pulso de reloj, en el siguiente pulso de reloj, 00100. Siguiente pulso de reloj, 0100. Vamos a decirlo en decimal que se va a entender mejor. 0, siguiente pulso, 1, siguiente pulso, 2, 1, 0, siguiente pulso, 3, 1, 1, siguiente pulso, 4, 1, 0, 0, siguiente pulso, 5, 0, 1, 0, 1, o 1, 0, 1, 6, 0, 1, 1, 0, 7, 0, 1, 1, 1, 8, 1, 0, 0, 0, 9, 1, 0, 0, 1 y comenzó en 0 de vuelta. ¿Es un contador binario o es otro contador? Este contador es BCD, cuenta de 0 a 9. Lo dejé así inconcluso para que veamos que los contadores, un contador binario de 4 bits como el que estamos analizando acá, va a contar de 0 a 15, porque son 4 variables. ¿Sí? 4 flip-flop que tengo va a contar 0 a 15. Ahora existe un contador especial, un contador que solamente cuenta de 0 a 9. Y cuando la cuenta es de 0 a 9, ¿cómo le llamo a eso? Código BCD. Este ejemplo es un contador binario BCD. Existen entonces los contadores binarios BCD natural, una especie de contador binario que se llaman de módulo, pusimos por acá,
que esos contadores no comienzan su cuenta en cero. Los contadores de módulo pueden empezar la cuenta en 3 y terminarla en 7. Pueden empezar la cuenta en 5 y terminarla en 15. El valor de comienzo y de final se dará, ¿sí? Estamos hablando de circuitos integrados que están construidos con flip-flop. El valor de comienzo y de final se dará según alguna configuración de pines que yo coloque dentro del circuito integrado. ¿Qué es lo que necesito que recuerden? Que existen contadores binarios, binario natural, que existen contadores binarios BCD y que existen contadores de módulo. Estas tres cosas las tengo que recordar y tengo que saber qué son cada uno. El contador binario es el que cuenta en función de la cantidad de bits que tenga o la cantidad de flip-flop que tenga. El contador BCD cuenta de 0 a 9, cuenta código BCD. Y un contador de módulo puede contar interrumpiendo su cuenta, o sea, o en la mitad de su cuenta, como decía recién, un contador con 4 bits, pero de módulo, y puede contar de 3 a 5, de 0 a 7, de 0 a 15, que sería el total, de 1 a 14. Cualquier cifra intermedio es posible contarlo. O sea, que cuente de 1 a 14, ¿qué significa? Que va a ser 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, llega a 14 y empiezan el 1 de vuelta. Que cuente de 3 a 5, 3, 4, 5, 3, 4, 5, 3, 4, 5. Eso se llama contador de módulo. Repasando hasta acá toda la clasificación. Según la señal del reloj, sincrónico o asincrónico. Según cómo cuentan, hacia arriba o hacia abajo, ascendente o descendente. Según su salida, binario, binario natural, BCD o contador de módulo. Y por último, porque el tema de contadores es muy cortito, por último, contadores decimales. Cuentan de 0 a 9, pero en decimal. ¿Y esto qué significa? Miremos un pequeño diagrama temporal de un contador decimal. Recibe un pulso de clock. Q0 es 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Contó de 0 a 9 o de 1 a 10, como yo estoy contando recién, por cada pulso de clock. Es un barrido, o sea, fíjense, con la primera salida, acá no hay un código binario. Esto era como el decodificador decimal que veíamos al principio, ¿sí? Su salida se va incrementando con cada pulso de clock. Pero para mirar esto en detalle, cada uno de los contadores, lo vamos a mirar con un ejemplo real, con un circuito integrado. Por acá teníamos un contador binario. Vamos a mirar el contador binario. Dijimos que cuenta este contador binario de cuántos bits es. Es de 0, 1, tiene 4 salidas, por lo tanto 4 flip-flop, por lo tanto 4 bits, por lo tanto cuenta de 0 a 15. Este es un contador especial, fíjense, cuenta UD. Es un contador up-down, puede contar hacia arriba o hacia abajo. Puede contar ascendente o descendentemente. Circuito integrado, ¿cómo se llama este circuito? 4029. ¿Sí? Me lo puedo comprar en cualquier casa electrónica. Cositas que vamos contando en función de analizar un poquito a este contador. Cada fabricante, hay que decir esto, cada fabricante coloca terminales que son especiales para cualquier contador. Lo que nosotros como técnicos tenemos que saber hacer es leer bien la hoja de datos. Voy a contarles en particular este contador que tiene. Entrada de cuenta, clock. Salidas, OAQBQC, salidas de cuenta. Tiene una patita de control para indicar up, down, ¿sí? Para indicar si cuenta hacia arriba o si cuenta hacia abajo. Tiene otra patita que habla de binario o BCD. Esta patita me permite seleccionar si va a contar en binario o en BCD. En este contador, que vamos a ver el circuito un poquito más abajo, vamos a ver cómo se modificaron estas patitas. Un terminal de habilitación, un
un terminal de acarreo, de entrada y de salida. ¿Esto por qué? Porque este circuito integrado se puede sumar a otros contadores y hacer contadores más grandes. Y un contador de preset, ¿sí? Acá tengo la línea de habilitación P y entrada de preset. ¿Para qué? Para convertirlo en un contador de módulo. Si yo ingreso una entrada y habilito la entrada P, esto se va a convertir, pues supongamos que pongo en 3 acá, 0, 0, 0, perdón, 1, 1, 0, 0, un 3, 1, 1, 0, 0. Si yo pusiera 1, 1, 0, 0, pongo un 3. Habilito P y esto empieza a contar desde A3. Se transforma en un contador de módulo. Los tres tipos de contadores que vimos recién, con este circuito integrado de este fabricante, los podemos armar. Siempre su salida es binaria, o binario o BCD, pero salida en binario, no es decimal. Un poquito más abajo está el decimal. Una aclaración más sobre el circuito que está armado. En vez de poner un pulsador, yo puse un generador de clock. Esto lo que hace es lo que se ve acá. 1, 0, 1, 0, 1, 0. Decía 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0. O sea, me está dando pulsos de reloj. Estoy haciendo lo que hago en el diagrama temporal cuando pongo el 1, cuando pongo los pulsos de reloj. Este dispositivo con el que cuenta el software hace eso, envía pulsos de reloj. Pero vamos a ver cómo funciona. Si es binario, cuenta hasta dónde, hasta 15. Vamos a ver si cuenta hasta 15. Tenemos que ir observando la señal de cuenta, ir entendiéndola. Yo los voy a dejar a ver si lo comprenden, y en el segundo ciclo de cuenta lo voy a contar con ustedes. Vayan viendo a ver si adivinan. Si adivinan, no, si saben qué número es. 15. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. En binario. 0001, 0010, 0011, 0100, 0101, 0110, 0111, 0100, 1001, 1002, y ya perdí la cuenta porque no puedo decir en el binario, pero ahí llegamos al 15. Calculo que se entendió cómo yo iba contando. Si quiero hacerlo un poco más lento, tendría que detener la simulación y poner esto un poquito más lento. Vamos a ponerlo a la mitad de tiempo. Ah, no me deja, qué genio. Bueno, vamos a ver si es con un punto y vamos a hacerlo un poquito más lento. A ver, ahí está el 1, el 0010, 2, 0011, 100, 101, 010110, el 7, 0111, el 8, 1000, el 9, 1001, el 10, 1010, el 11, 1011, 110012, 10113, 111014 y 11115. Ahí pude llegar. Bien, pero el chiste no es que yo llegue con la cuenta, sino que entendamos que esto es un contador binario, cuenta de 0 a 15. Si yo me voy un poquín más abajo, fíjense en que el circuito es el mismo, lo único que yo cambié fue el terminal. A ver si puedo poner los dos, ahí está. Lo único que yo cambié fue el terminal de binario decimal, binario decimal, perdón, de binario BCD, que es este. Fíjense, estaba conectado a positivo, lo conecté a 0. ¿Por qué? Porque eso es lo que me dice la hoja de datos. Yo no soy mago, ¿sí? La hoja de datos dijo eso y eso hice. Y ahora lo convertí a mi circuito
exactamente el mismo en un contador BCD. ¿Hasta dónde debe contar? Hasta 9. Veamos si lo hace. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 0 y sigue la cuenta. 1. Con solo cambiar un terminal, cambié la forma en la que cuenta. Y si quisiera, por ejemplo, utilizar el up-down, ¿sí?, que está conectado a 1, y quisiera que en vez de contar en forma ascendente, cuente en forma descendente, lo que tendría que hacer es modificar y ponerlo en marcha. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Ahora va a empezar el 9 de vuelta, contador descendente. ¿Vieron cómo lo hice up y down con muy pocos cambios en el circuito? Finalmente, acabamos de ver contador binario, ahí está, contador binario, contador BCD y por último vamos a mirar el contador decimal. Yo les decía que el contador decimal cuenta pulsos de reloj de forma decimal, como lo hacíamos con los decodificadores. Vamos a mirar en el circuito y los vamos a poner en marcha. Ahí está contando en decimal. Tiene esta velocidad porque resulta entretenido ver cómo parece un secuenciador de luces. O sea, si yo a esto le conectara lámparas en vez de una barra LED, vería como las lámparas se encienden en secuencia. ¿Sí? Lo agregamos. Este es un contador muy conocido para los que trabajamos en electrónica, que es el contador 4017. Es un contador llamado Johnson o decimal. Las salidas que emite son las que ven acá. Tiene su importante de esto, interesante, entrada de habilitación, reset y carry out. ¿Sí? O sea, puedo conectar esto a otro y hacer una secuencia un poco más larga. Entonces, con esto estaríamos terminando el tema de contadores. Hacemos un repaso general, muy general. ¿Qué es un contador? Dispositivo digital capaz de contar pulsos de reloj. ¿Cómo se caracterizan? Según su señal de reloj, asincrónico o sincrónico. Según cómo cuenten, o según el código de cuenta, binario en BCD o de módulo, o bien decimales. Todos los binarios cuentan valores binarios y el decimal tiene la característica de esa secuencia que veíamos antes. Todos los contadores cuentan de forma cíclica, que es lo que acabamos de ver. Cuando llegan al final, empiezan. Y en muchas aplicaciones los contadores son utilizados como temporizadores. Claro, ¿por qué? ¿Por qué decimos esto? Porque desde que llego acá hasta que llegué acá, supongamos en este contador decimal, pasó un tiempo, fíjense, todo este tiempo pasó. Si yo requiero un pulso si mi frecuencia de cuenta es de 1 Hz, o sea, una vez por segundo, y cada uno va a contar, como cuenta hasta 10, una vez por segundo, cada 100 milisegundos se produce un cambio. Así que tengo 100, 200, 300, 400, 500, 600 milisegundos, listo. Puedo contar tiempo si conozco la frecuencia. Como detalle anecdótico acerca de los contadores. Bien, finalizado el tema de contadores, ahora sí, una clase más, buena semana,
a cuidarse, como digo siempre, a mantenerse en casa, que prontito, prontito parece ser que nos vamos a estar viendo y vamos a llevar a la práctica todas estas clases teóricas. Un abrazo grande y cuídense.